También soy parte del capítulo estudiantil de materiales. A continuación voy a dar una breve introducción sobre nuestro ponente del día de hoy, el doctor Luis Gerardo Cepeda Valle. Egresado de la Escuela de Químico-Farmacobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Es profesor titular de tiempo completo al Departamento de Química Orgánica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, en donde forma parte del profesorado del programa de maestría y doctorado en Ciencias Químico-Biológicas. Entre las distinciones recibidas por su trayectoria académica y científica se encuentran miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, apoyado por la Fundación México-Estados Unidos para realizar estancia de investigación en la Universidad de Michigan, becario Fulbright para realizar estancia de año sabático en la Universidad de California, Los Ángeles. Fue reconocido con el diploma a la investigación en el IPN, miembro del Comité de Evaluadores de Revistas Científicas especializadas en química editadas por el CONACYT, Pergamon Press, Elsevier, Wiley, Royal Society of Chemistry, American Chemical Society y por la Sociedad Química de México. Actualmente cuenta con 97 publicaciones científicas en revistas internacionales y sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en el desarrollo de nuevas metodologías en aplicaciones cuantitativas del RMN, en un contexto metabólico, farmacéutico y biotecnológico. Síntesis asimétrica, así como el aislamiento y caracterización natural de constituyentes bioactivos a partir de plantas, particularmente medicinales. Ha dirigido 20 tesis de nivel superior, 29 de maestría y 17 de doctorado. Pues bienvenido, doctor. Le cedo la palabra y pues comenzamos. Muchas gracias. En realidad estoy muy entusiasmado de compartirle un poco con ustedes, compartir un poco con ustedes nuestra experiencia que tenemos en resonancia magnética nuclear. Es un tema extremadamente amplio y en realidad cuando le dicen a uno, me sugirieron este título y dije, ok, pues está interesante, ¿sí? Pero son dos mundos diferentes. Es decir, no son diferentes a nivel de concepto, pero sí en aplicaciones. Hablar de RMN de estado sólido necesitamos mucho tiempo. Hablar de RMN de estado líquido necesitamos mucho tiempo. Entonces, en esta ocasión, bueno, vamos a tratar de dar una introducción a las aplicaciones que podemos tener con esta fascinante técnica analítica. Es una herramienta verdaderamente potente en todos los sentidos, desde el punto de vista de identificación, determinación de estructuras, análisis de interacciones entre moléculas intermoleculares, intramoleculares, análisis de mezclas. Es un tema bastante amplio. Voy a dar una pequeña introducción de, permítanme. Voy a dar una pequeña introducción histórica para que veo que hay muchos jóvenes en esta charla y creo que sería interesante hablar rápidamente. Traigo muchas diapositivas, espero alcanzar a hablar de todo. Y rápidamente un poquito de la historia. Fíjense bien que como muchos desarrollos que llegan finalmente a manos de los químicos, pues está en manos de los físicos por naturaleza, ¿no? Y venimos desde 1924 con el desarrollo en primer lugar, entender el concepto de spin, porque es la clave para el fenómeno de resonancia. Entender las propiedades nucleares y esta propiedad rara en esa época verdaderamente misteriosa que es el spin magnético. Bueno, empezaron con estudiar las propiedades nucleares, encontraron el momento magnético, es decir,
que los átomos que tienen ciertas características se comportan como pequeñas barritas magnéticas. A eso se refiere con el momento magnético. Y como tienen ciertas propiedades magnéticas, pues entonces pueden interactuar con campos magnéticos y esta interacción pues, nos va a permitir justamente extraer información interesante. Isaac Rabi continuó con esto, Felix Bloch y Purcell finalmente lograron aplicar un poquito el fenómeno de resonancia en líquidos y sólidos. Aquí se disparó el boom de la resonancia, porque el potencial que en ese momento se vislumbró en términos de una herramienta analítica fue verdaderamente promisorio y muchos grupos a nivel mundial pues, se pusieron a trabajar rápidamente en esta área. En 1950 surgió lo que se llama desplazamiento químico, así como un espectro de infrarrojo que ustedes ven que tienen una escala de frecuencias. En la resonancia también tenemos una escala de frecuencias y esta escala de frecuencias le llamamos nosotros desplazamiento químico, que tiene que ver mucho con el entorno químico y magnético que rodea a un núcleo en particular. Posteriormente se desarrolló la RMN de pulsos y transformada de Fourier. Esto permitió que los experimentos se aceleraran mucho en tiempo y además no nada más observar protón. El protón es muy fácil de observar y hay otros núcleos que son escasos en la naturaleza y que también tienen propiedades de spin que los hacen todavía más difíciles de observar. Entonces, la resonancia magnética nuclear de transformada de Fourier fue desarrollada por Richard Ernst en Suiza. Y luego vino esta idea maravillosa de Jan Jenner. Concibió la resonancia magnética nuclear bidimensional. En una conferencia, él impartió su plática y expuso su idea. Podemos generar una dimensión artificial bajo estas condiciones. Bien, pues eso llevó justamente a Richard Ernst a desarrollar toda la técnica de RMN en 2 dimensiones. Y finalmente llegamos con Kurt Goodrich, que también hizo muchísimo desarrollo en RMN de proteínas, y Paul Lauterbach y Peter Mansfield en la resonancia magnética nuclear de imagen. Miren, los Nobel que ha dado el tema. Sí, hasta el momento, 6 premios Nobel por los desarrollos dentro de la técnica y se ha constituido una técnica que tiene una variedad de aplicaciones inmensas. En la actualidad se está trabajando mucho en estos temas. Metabolómica basada en RMN, que yo les voy a hablar un poco de esos. Mis últimas contribuciones científicas están esencialmente centradas en metabolómica basada en RMN. RMN en estado sólido, les digo, es todo un mundo de aplicaciones. Yo no tengo mucha experiencia, prácticamente una experiencia muy elemental, entiendo el fenómeno, etcétera. Sí he obtenido por ahí un que otro espectro de resonancia, pero cuando yo digo que es un mundo, es que realmente apenas me ha sumado un poquitito al potencial que ofrece la resonancia magnética nuclear en estado sólido. Esta RMN unilateral, ¿sí? Es una aplicación muy interesante. Se sale del concepto de los imanes que vemos en un equipo de resonancia y hacen un imán plano para análisis de superficies. Y con eso se puede analizar pinturas, la autenticidad de pinturas. La RMN unilateral se está siendo aplicada mucho en la conservación de arte, ¿no? Los pigmentos que componen una obra pictórica, pues bueno, pueden ser analizados por RMN unilateral y contribuir muy bien al estudio. ¿Qué materiales, qué componentes de esa pintura se están deteriorando más rápidamente? Esto es muy importante, la RMN ultra rápida. Déjenme poner por aquí el láser.
La RMN ultra rápida porque nos ayuda muchísimo a analizar muestras de baja concentración. La resonancia magnética nuclear tiene un pequeño problema que es su sensibilidad. Entonces, el desarrollo de técnicas de RMN ultra rápidas que permitan analizar muestras del orden de microgramos, pero por ejemplo proteínas, en un tiempo relativamente corto, pues eso es muy importante. El RMN de campo de baja intensidad se utiliza mucho en petroquímica, es también un poquito del área de aplicaciones de sólidos. RMN paralela, esta también está teniendo muchas aplicaciones actuales y se trata de obtener en un mismo tubo, estar adquiriendo simultáneamente la información de diferentes núcleos o de diferentes experimentos de resonancia. En la misma muestra, al mismo tiempo, en tiempo real, estar corriendo un espectro de protón y un COSI, por ejemplo, un experimento en 2 dimensiones o estar viendo otro núcleo, esto es posible. Para eso necesitamos tener más de un detector, por supuesto. Es muy parecido si ustedes tienen un radio. Y bueno, el radio tiene un cuadrante y con ese radio no pueden escuchar 2 estaciones de radio a la vez. ¿Sí? Si quieren escuchar 2 estaciones de radio a la vez, pues tendrían que comprarse otro radio, es decir, otro receptor. Entonces es un poquito válida esta analogía con la RMN paralela, pero el hecho es tener un solo equipo y estar optimizando el tiempo de resonancia porque es un tiempo valiosísimo. RMN cromatográfica, hay una técnica muy importante que se llama DOSI, Diffusion Spectroscopy, y esta técnica tiene aplicaciones muy importantes para el análisis de mezclas. Sin necesidad de separar la mezcla de algún componente, podemos nosotros obtener los espectros individuales en función de qué tan rápido se mueven esas sustancias dentro del tubo de resonancia. Es también una técnica que tiene un desarrollo muy robusto en la actualidad. Entonces, pues fíjense bien, hay para todas las aplicaciones, para todas las áreas del conocimiento. Y bueno, podemos ver aquí todas las áreas del conocimiento en las cuales interactúa la RMN. Medicina, química, tecnología, alimentos, ciencias materiales, ciencias forenses, agricultura, biología estructural. Es realmente en todas las áreas del conocimiento. Bueno, ciencias materiales, estoy omitiendo aquí los físicos, también tienen un montón de aplicaciones. Probablemente esté omitiendo algunas de las aplicaciones. Estas son las que más vienen a mi mente. Y sabemos que en medicina la RMN de imagen pues es un apoyo valiosísimo para el diagnóstico médico. En química, pues si nos vamos a lo tradicional, la RMN nos va a ayudar a la determinación de la estructura. Y no solamente la estructura, sino también de las propiedades moleculares. Si hay puentes de hidrógeno, hay interacciones pp, hay interacciones intermoleculares, intramoleculares, etc. Para cinética de reacciones con la RMN ultra rápida también podemos hacer una aplicación en química para dar seguimiento a reacciones que suceden rápidamente. Tecnología de alimentos. Les voy a hablar un poco más enfocado a esta parte porque me parece un tema muy importante, sobre todo desarrollar en México, impulsarlo en México porque tenemos pues muchas cosas pendientes todavía en el control de calidad en términos de alimentos, ciencias de materiales, ciencias forenses, por supuesto que cada uno de esos componentes o de esas señales pueden constituir la huella dactilar de una mezcla determinada de componentes que puede ser sumamente útil para hacer diagnósticos en ciencias forenses. En la agricultura, no se diga, hay muchas aplicaciones. Nosotros estamos trabajando en temas actuales de agricultura aplicada con resonancia magnética nuclear.
Biología estructural, pues esencialmente a través de la interacción de sitios activos con un sustrato, un metabolito, un principio activo sobre una proteína, sobre una enzima, para la determinación tridimensional de proteínas. Entonces, este es apenas un bosquejo de todas las aplicaciones que nosotros podemos encontrar en RMN. Miren, podemos nosotros, entonces, desde el punto de vista biológico y en el contexto de la charla y del taller que ustedes están llevando a cabo, pues bueno, podemos obtener muestras biológicas de varias fuentes. Del ser humano a través de fluidos, de orina, de heces fecales, de saliva, de suero, etc. Por lo regular se utilizan mucho modelos en ratitas para hacer estudios. Nosotros lo hemos hecho, hemos publicado recientemente metabolismo de antioxidantes, resveratrol en ratitas, y hemos seguido su ruta metabólica por resonancia magnética nuclear. Y bueno, en principio, pues puede ser cualquier fuente que provenga de un organismo vivo, ¿verdad? De una célula, incluso pueden ser de microorganismos o de cepas de microorganismos. De plantas, pues es muy amplio la aplicación. En insectos también, por supuesto. Esto es lo que llamamos nosotros biología de sistemas. Y quiero enfocarme a algo. A ver, nosotros tenemos que el genoma tiene una conexión directa con el transcriptoma, con el proteoma, y finalmente los metabolitos, estamos hablando de moléculas pequeñas que son productos del metabolismo de todo este sistema. Realmente este sistema está interaccionando hacia abajo y hacia arriba, es bidireccional, ¿sí? Y todo lo que está alrededor de un ser vivo, de una célula, lo que come, la edad que tiene, el estilo de vida, si se medica, si tiene alguna enfermedad, todo el entorno en una plantita, por ejemplo, a qué altitud creció, en qué región geográfica creció, cuáles fueron los nutrientes que tuvo, todo eso va generando una huella química particular para ese organismo. Y esto nos permite entonces, a través de el estudio de las moléculas productos de ese metabolismo, nos permite obtener información muy importante sobre la historia biológica de ese organismo. La RMN entonces tiene un mundo de aplicaciones, y este mundo de aplicaciones pues tiene que ver muchísimo con control de calidad, identificación de compuestos, etcétera. Vean todas las cantidades de muestras que podemos analizar a través de un equipo de resonancia, y podemos llegar a certificación, metabolismo de fármacos, caracterización de fármacos, control de calidad, identificación de nuevos biomarcadores, diferenciación de grupos para diagnósticos, etcétera. Muy bien. En el caso, miren, incluso ya se inventó este nuevo término, foodomics, ¿sí? En este caso, hay una cantidad de aplicaciones de RMN en el control de calidad y en la denominación de origen, en la detección de fraudes en alimentos, que es una herramienta valiosísima actualmente para que podamos nosotros certificar la calidad de algunos alimentos. En otras palabras, que no nos den gato por liebre, ¿no? En la India me he fijado que algunas presentaciones de miel ya traen la etiqueta NMR Certified, certificada por resonancia magnética nuclear. Entonces, pues esperamos que en México pronto empecemos a ponerle a las etiquetas en nuestros productos que se consumen NMR Certified o certificado por RMN, porque vamos a ver la cantidad de información que nos puede dar. Voy a entrar a aplicaciones de mi grupo de trabajo. Y bueno, miren, nos interesó mucho incursionar en el tema del café.
aquí hay algo que me oculta. Déjenme ver. A ver cómo puedo mover esta. Ya. Uy, por todos lados me oculta una barra del Zoom. Bueno, vamos a ver. Entonces, había muchos estudios de café, ¿sí? Y nosotros decidimos entrar al café soluble. El café soluble es muy consumido, es este que ustedes toman y le echan la cucharadita al agua y se disuelve inmediatamente. Es realmente un extracto, ya no trae fibra, ya no trae todos los componentes que originalmente trae el café tostado. Entonces, está sujeto a calor, a todo un proceso, y este calor pues genera transformaciones químicas y muy complejas. Estas transformaciones químicas pues nos permite identificar contra una referencia qué ocurrió, qué metabolitos. Todas estas señales que ustedes ven son señales que producen metabolitos presentes en el café. Este es el espectro de resonancia del café tostado, molido, y este es el espectro de resonancia del café instantáneo, ¿sí? Entonces hay algunas diferencias, no son quizás muy perceptibles así a simple vista, pero con estadísticas sí podemos nosotros hacer más palpable esa diferenciación. Los diferentes grados de café, aquí lo podemos mostrar, hasta llegar a un café que le llaman un café de tostado oscuro, pues este resultado de transformaciones químicas. Y todo este tipo de reacciones químicas ocurren en el tostado del café. Y hay una cantidad inmensa de metabolitos que se destruyen y otros nuevos que se forman, algunas moléculas poliméricas que se rompen y generan metabolitos o sus unidades individuales de las cuales se compone ese polímero, etc. Entonces, en pocas palabras, un grano de café tiene un historial, desde las condiciones en las cuales lo cultivan, ¿sí? Cómo se va desarrollando hasta que llega al tostado, a la molienda, la preparación del café y después hasta la taza y finalmente el destino final, ¿no? Entonces, esto lleva un historial. Si nosotros pasamos a través de RMN las muestras de café, podemos conocer un poco de su historia, de toda la historia. Entonces, pues bueno, nosotros decidimos, miren, hay dos tipos de café soluble. Hay dos tipos de café soluble. Uno que se seca por aspersión y otro que se seca por liofilización. El que se seca por, bueno, aquí vemos el café tostado, se muele, se hace una extracción acuosa. Este extracto concentrado después se evapora el agua por aspersión, perdón, a 250 grados. Imagínense, es una temperatura bastante alta. Y la otra es por liofilización. Y cuando se seca por liofilización, pues entonces aquí no se calienta. En principio, este café tendría mejor calidad que este otro. Nosotros quisimos ver si había diferencia, si la resonancia era capaz de diferenciar a estos dos tipos de café. Muy bien, entonces, estas son las muestras de café de aspersión y liofilización que nosotros tomamos como objeto de estudio. Y vean ustedes que en el mercado el café soluble por aspersión ocupa el 70% del mercado mundial. El extracto crudo, antes del secado por aspersión o por liofilización, se vende como un 4%, y el que está secado por liofilización solamente el 26%. Vean ustedes que entonces el secado por aspersión es más comercial, es más económico el proceso también. Entonces,
el café soluble secado por liofilización es más caro. Pero entonces pues, hay que ver si realmente en los frascos nos están dando lo que el frasco dice, ¿no? Bien, ¿qué hacer en un estudio de este tipo? Pues comprar muchas muestras, todas las que se puedan, ¿sí? Incluso muestras de la plantación para tenerlas como referencia y luego ir a los anaqueles de las tiendas y tomar todos los datos, hasta sus lotes de producción, el año en que se produjo, etcétera, para hacer el análisis metabolómico. La estadística es un aliado extremadamente útil. No se puede hacer metabolómica sin estadística. Estadística multivariada. Muy bien. Fíjense bien cómo la estadística discrimina muy bien el café de grano, ¿sí? Con cafeína, el café de grano descafeinado, el café soluble con cafeína y el café soluble descafeinado. Por aquí hay una muestrecita que debería estar de este otro lado, pero realmente no es error de la estadística ni el equipo. Descubrimos que realmente era una muestra que se estaba vendiendo como soluble descafeinado y no, tenía una concentración bastante alta de cafeína. Muy bien, se fijan que hacia la derecha el mayor contenido de nutracéuticos son los componentes que deseamos en los alimentos. Entonces quiere decir que el café de grano realmente conserva más nutracéuticos que el café soluble. ¿Por qué? Porque el café soluble pues pasa por un proceso de calentamiento adicional que puede ir degradando todavía un poco más los componentes que tienen cierto valor nutracéutico. Y hacia arriba pues vemos que se incrementa el contenido de cafeína. Obviamente nosotros teníamos cafés cafeinados y descafeinados como referencia. Miren, ahora la gráfica de café de grano molido con café soluble, pues se pueden diferenciar perfectamente el café soluble del café de grano. Es decir, si hay una diferencia en la composición química del café soluble con respecto al café de grano. Eso nos está diciendo la estadística. Nosotros utilizamos este tipo de estadísticas. Esta es una reconstrucción de los espectros de resonancia, pero con valores estadísticos, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver a simple vista, aquí se alcanza a apreciar la diferencia que hay en algunos metabolitos entre el café soluble y el café de grano. Y bueno, esta estadística nos llevó finalmente a analizar el conjunto de muestras que estudiamos de café secado por aspersión y café secado por liofilización. Entonces, la resonancia los discrimina perfectamente bien. En otras palabras, si un frasco dice, este es café descafeinado soluble por aspersión o soluble por liofilización, nosotros podemos certificar si ese frasco está correctamente etiquetado, como a través de un análisis como este. Fíjense bien que en este análisis estadístico encontramos que un café de Colombia y un café de Walmart se salía le llamamos nosotros datos atípicos o en inglés outliers. Y estos datos atípicos, ¿por qué los estaba sacando? Bueno, esto que ven aquí ustedes es un pico de un compuesto indeseable en el café. Se llama 5-hidroximetil furfural. Y sucede que estos muestras estaban saliendo de esta estadística por la concentración que tenía de 5-hidroximetilfurfural. El 5-hidroximetilfurfural es un componente que está clasificado como de riesgo para el consumo humano. Entonces, lo que encontramos es que por lo regular los cafés secados por liofilización, como no utilizan casi calor, tienen concentraciones más altas de 5-hidroximetilfurfural que los cafés secados por aspersión, que aplica más calor. En otras palabras, el 5-hidroximetilfurfural se desactiva por calor. Sin embargo, nosotros encontramos cafés solubles por liofilización como una muestra de Chiapas con muy buena calidad
Este es un café colombiano. Este es otro café colombiano. Y en Colombia hacen mucho el secado por liofilización. Entonces, eh, aquí el mensaje es, bueno, hay que vigilar este componente que no es deseable en las muestras de café liofilizado. Rápidamente pasamos a la herbolaria. Ustedes bien saben que tenemos una herbolaria riquísima. En México, tradicionalmente, es uno de los países con una riqueza herbolaria, pero bastante importante. Bueno, ¿cómo nos venden las plantitas? ¿Hay algún control para saber si la muestra que yo estoy comprando tiene los principios activos terapéuticos, es la especie correcta, etcétera? Bien, encontramos que varias plantas se les llama gordolobo aquí en México, ¿sí? Y la buena es el género Nafalio. Bueno, pues había que hacer un estudio. Compramos muchas muestras de gordolobo en el mercado Sonora, Jamaica, en la farmacia París, en tiendas herbolarias, etcétera. Y encontramos, pues, verdaderamente una enorme diversidad de calidades de gordolobo y algunas incluso, pues, la duda de que eran o no eran, ¿no? Estaban muy deterioradas. Entonces, fíjense bien, no hay un control para tener un parámetro de bioequivalencia, biofitoequivalencia, para que sepamos, ok, este té que yo me estoy tomando sí tiene los principios activos que me van a causar el efecto terapéutico o el que yo espero. Bueno, aquí le dejamos un buen espacio al efecto placebo porque, bueno, la gente se toma, entre ellos yo, me tomo con mucha confianza los test que suele uno tomarse luego, ¿no? Muy bien, son los espectros. Hay que hacer un protocolo muy riguroso. Aquí el protocolo es la extracción. Que la extracción sea muy rigurosa, que tenga una enorme reproducibilidad y ya de ahí nos vamos a la resonancia. Este es el extracto acuoso. Nosotros repetimos el protocolo que está descrito en la Farmacopea Herbolaria Mexicana y no encontramos en ese conjunto de señales, no encontramos los principios activos, que son unas flavonas. Dijimos, ok, algo está pasando, los tiene o no los tiene, pero así es como se lo toma la gente, ¿no? Bueno, decidimos cambiar el protocolo de extracción y finalmente una mezcla de agua con cloroformo, pudimos hacer una extracción y aquí surgieron las señales de las famosas nafalinas, que son los componentes que tienen efecto terapéutico en el gordolobo. Muy bien, algunos de los componentes que encontramos son labdanos, son los diterpenos que también tienen algunas propiedades biológicas interesantes y algunas muestras los tenían y otras muestras no los tenían. Esto fue un tesoro que dejó el estudiante que hizo este estudio, Julio Untiveros, que ya se doctoró en mi grupo. Aisló todos estos componentes que son bien difíciles de aislar. Los aisló y los caracterizó perfectamente bien. Y entonces estos son nuestras sustancias de referencia que tenemos ya para analizar todas las muestras de gordolobo que vengan en camino y vamos a ver si tienen nafalina A, nafalina B, araneol, metilcanferol, 3-metilcanferol, pigenina, etcétera. Todo esto. Es muy importante contar con estándares luego para estudios de metabolómica. Y finalmente, la identificación de patrones nos llevó a estas muestras extremas. Las muestras que salen de este lado tienen más nafalinas. Las muestras que salen de este lado tienen más labdanos, ¿sí? Entonces, aquí la tarea que queda, pues imagínense, es hacer pruebas biológicas. A ver, tenemos este lote de plantas que tienen esta composición química. A ver, farmacólogos, díganme ustedes cuáles son las plantas que tienen más actividad biológica, ¿sí? Para entonces tener nosotros un punto de referencia. Este es el perfil químico que debe de tener esta planta para que conserve sus propiedades curativas. Y en este sentido, pues ya tendríamos un punto de referencia y sobre todo
pues son puntos de referencia para establecer control de calidad en la medicina herbolaria mexicana. Es un área muy fértil que hay que explorar. Bien, otro tema, fíjense bien, es en naranjas. Para nosotros es muy importante. A ver, imagínense, la naranja se colecta en un huerto determinado, lleva un proceso de traslado, llega a la central de abastos o algún puntos intermedios y luego llega finalmente al supermercado o al tianguis, ¿no? Y entonces esa naranja ya trae un proceso después del corte de maduración. Nosotros nos fuimos a un supermercado, perdón, a la central de abastos y compramos naranja recién traída de Veracruz, ¿sí? Y bueno, pues a estudiarlas y vamos a ver, a dejarlas, guardarlas simplemente a temperatura ambiente bien lavaditas, bajo condiciones homogéneas y ver la composición química con el proceso de maduración, cómo va cambiando, ¿sí? Nuevamente, vuelvo a lo mismo, hay que establecer un protocolo de extracción. Este protocolo de extracción pues está descrito aquí, no lo voy a explicar porque vamos rápido con el tiempo. Y como les digo, el análisis estadístico muy importante. Miren, aquí cómo se separan. Nosotros establecimos 4 periodos de tiempo. El tiempo 1, que fue cuando se adquirieron, y en ese mismo momento se estudió la resonancia de ese grupo de naranjas. Luego el tiempo 2, después de ciertos días, el tiempo 3, y en el tiempo 4 las naranjas se estaban pudriendo. Y encontramos que un conjunto de naranjas cambiaba muchísimo respecto a las otras. En las otras había discriminación también, es decir, si hay cambios metabólicos perceptibles por la resonancia conforme se va madurando la naranja. Pero sobre todo las que estaban más avanzadas en estado de descomposición se separaron del resto. Entonces esto ya nos daba oportunidad de ver los biomarcadores que estaban disparando esa descomposición, ¿sí? Bien, este es el espectro de resonancia así crudo. Empezamos a identificar, les comento, hay que hacer muchos experimentos bidimensionales para ir identificando. Cada uno de esos números equivale a un metabolito. Otro experimento de correlación homonuclear, en este caso un TOXI. Y llegamos a la estadística. En la parte inferior, esta franja negra que ustedes ven aquí es más o menos los metabolitos que no tienen cambio significativo. Y los que están por arriba y los que están por abajo son los que disminuyen o aumentan en el proceso de maduración de la naranja. Encontramos varios de estos, miren, sobre todo arginina, empezamos a ver por ahí. Y esta arginina sabemos que aumenta en condiciones de estrés. Trigonelina también aumenta en condiciones de estrés. Y finalmente llegamos a un conjunto de metabolitos, ¿sí? 38 metabolitos caracterizados. Y encontramos como biomarcadores interesantes la esperidina, el ácido propiónico, el ácido málico, el ácido cítrico, ácido acético y el 4-aminobutirato. Todo esto nos permitió entonces, a final de cuentas, tener un panorama, ¿sí? ¿Qué es lo que está deteriorando la calidad de la naranja? Bueno, con el proceso de maduración encontramos que para reforzar el sistema de defensa se estaban generando aminoácidos de cadena ramificada como la isoleucina, leucina y valina. En la fase de maduración, pues aumentan los azúcares, disminuyen algunos ácidos, como los ácidos de cadena corta, el ácido cítrico y el ácido málico, y aumentan la síntesis en este caso dice flavonoides, son azúcares, perdón, aquí hay un error. Y luego aquí tenemos algunos otros biomarcadores, ¿sí? ¿Sabían ustedes que la naranja tiene etanol? Sí, sí tiene alcohol. Y tiene en buena concentración, ¿eh? No es despreciable la cantidad de etanol que tiene. Tiene también un poco de metanol. Florín, esta viene más que nada de la cáscara de la naranja. Esperidina también está en la parte blanquizca de la naranja, de la cáscara de la naranja. Y bueno, estos biomarcadores estamos todavía explorando qué papel juegan en el proceso de la maduración. Les voy a hablar rápidamente de qué hacemos en metabolómica. Nos quedan ya poquitos minutos. ¿Qué hacemos en metabolómica de fluidos biológicos? ¿Sí? Miren,
por lo regular, a través de nuestro tracto digestivo, pues nosotros ingerimos alimentos, también se nos puede inyectar algún fármaco o algún medicamento, lo podemos tomar, etcétera. Y todo esto pasa pues, por un proceso de absorción, transformación y luego de excreción. A través de la orina van a ver la cantidad de información que nos da. Y esta orina tiene un perfil metabolómico. La cantidad de metabolitos presentes en una persona sana, ¿sí? Lo vamos a poder registrar con resonancia. Es decir, es como el equivalente a tener un análisis clínico de orina, ¿verdad? Pero con una técnica o de suero, una técnica no invasiva. La resonancia no necesitamos nosotros hacer mucho estrago en el organismo que vamos a estudiar. Vamos a ver al final que hay técnicas, sondas especiales en la cual podemos estudiar el tejido intacto, podemos estudiar muestras incluso in vivo con sondas especiales. Pero a ver, entonces nosotros acabamos de publicar, les decía, el metabolismo de venlafaxina, un antidepresivo, ¿qué ocasiona, qué efectos tiene en el metaboloma urinario? Y encontramos información muy interesante. También aplicamos resveratrol a ratitas y vimos también cómo cambia el metaboloma urinario. Entonces, se puede aplicar a muchas técnicas este tema de perfiles metabolómicos. Ya lo vimos en café, en gasolinas, en vino y en licor. También hicimos un estudio muy interesante para diferenciar el alcohol de bebidas a base de caña con respecto al alcohol que proviene de bebidas a base de magueyes, ¿no? Bien, vean, en el caso de la muestra de orina por cromatografía, pues lleva una cantidad de tiempo importante. Por cada pico que vemos es un compuesto. En resonancia, un compuesto puede dar muchas señales y eso ayuda mucho. Si no podemos acreditar la identificación de un compuesto con la señal que está en 3 partes por millón, pues vete a la señal que está en 5.5 a ver si está ahí, ¿sí? Es decir, el hecho de que un compuesto pueda dar varias señales, pues ayuda muchísimo a la identificación, a la certidumbre en la identificación de un compuesto. En el caso de la misma muestra de orina, un espectro de resonancia toma 5 minutos. Y en el caso de un cromatograma, ya con el protocolo, aquí la verdad, establecer el protocolo de separación cromatográfico es toda una tarea también que hay que hacer muy cuidadosamente, ¿sí? En el caso de la resonancia es tomar la muestra de orina, solamente ajustar el pH y vámonos al equipo. No requiere preparación adicional y es sumamente fácil adquirir la muestra. Miren, les voy a mostrar más o menos cómo vamos identificando con programas la cantidad de metabolitos que hay en esta porción del espectro, ¿sí? Taurina, pantotenato, fucosa, treonina, serina, glicolato. Se fijan que van ajustando las señales del espectro de referencia con lo que nosotros estamos encontrando, alanina. Y finalmente, miren, todo el mapa de metabolitos que se pueden obtener en la orina, identificados. Hay muchas bases de datos que nos ayudan también en esto, pero nosotros tenemos la obligación de hacer experimentos de resonancia bidimensionales y también en una dimensión especiales, efecto nuclear Oberhauser, difusión, etcétera. Todos los experimentos que nos ayudan a identificar inequívocamente los metabolitos y a identificar biomarcadores que no se han descrito en algún espécimen en particular. Bien, bueno, esto nos lo vamos a brincar. Miren, nada más para que tengan idea, este es el espectro de resonancia de un individuo diabético con respecto a un individuo sano. Estas señales que ven aquí ustedes, la betaína, la glicina, pues no se diga, los azúcares están extremadamente disparados en una persona diabética.
con respecto a un individuo sano. Evidentemente que es muy fácil ver ahí la concentración de glucosa que hay en esta persona. ¿Podemos analizar proteínas? Sí. Son moléculas muy complejas. Es un protocolo verdaderamente estoico. Hay que conseguir la proteína, hay que hacerle marcaje, hay que hacer replicación. No es una tarea fácil. Yo en lo particular nunca he tenido experiencia de correr espectros de proteínas, pero sí sé más o menos el protocolo que hay que seguir. Hay que hacer un conjunto de experimentos. Sí, muchos experimentos. La adquisición de una muestra, me refiero al tiempo de resonancia que se invierte en una determinación de la estructura de una proteína, es muy largo. Puede llevar semanas, puede llevar días, semanas, etcétera, incluso meses. Y luego el proceso también de interpretación. Vean, el conjunto de técnicas de resonancia que hay que aplicar para que cada uno nos dé información estructural específica, ¿sí? Y esta información estructural específica se va colectando. Hay software especializado para esto. Y eso ayuda muchísimo con esta tarea, porque a mano sería verdaderamente titánico hacer esto. Este es un espectro de resonancia bidimensional de proteínas. Pues vean la cantidad de señales que da una proteína, sobre todo en la parte le llamamos nosotros campo alto, donde están los metilenos, los metilos, las bases de nitrógeno, las bases de oxígeno. Esta es la parte aromática, ¿sí? Y de NHs, aquí aparecen los NHs de las amidas. Una proteína pues tiene enlaces peptídicos y hay amidas. Y bueno, con todo este software se logra obtener la estructura tridimensional de un espectro, de una proteína de resonancia, a través de resonancia. Por eso le llama resonancia cristalográfica, ¿sí? Esta resonancia cristalográfica, pues compite con la difracción de rayos X. No sé quién acuñaría el término, pero bueno, suena interesante, ¿no? No necesariamente va a ser cristalina la proteína, puede ser una proteína en solución la que pueden ustedes estudiar, pero también la RMN en estado sólido lo va a estudiar. Muy rápidamente, quiero nada más platicarles rápidamente en qué consiste la RMN en estado sólido, porque les digo, es un mundo de aplicaciones interesantes. Miren, estos son dos átomos. Vamos a suponer que este es un carbono y otro carbono. Un carbono A y un carbono B. En una muestra en solución, esta molécula se mueve rápidamente. Si da marometas en la solución, muy rápidamente. Y todas estas orientaciones que va teniendo la molécula en ese espacio, se promedia. Estas interacciones inducen lo que llamamos nosotros un acoplamiento dipolar. Este acoplamiento dipolar, en un sólido, nosotros tenemos las moléculas estáticas. Entonces vamos a ver moléculas con esta orientación, con esta orientación, con esta orientación, en este vector. Y ese acoplamiento dipolar tiene que ver muchísimo en la calidad del espectro, ¿sí? Por otro lado, las muestras en solución promedian este efecto dipolar y vemos nosotros bandas muy angostitas en resonancia. Sin embargo, estas interacciones se pueden reducir con la muestra, cambiar el ángulo de rotación de la muestra a 54,74 y le llaman muy apropiadamente ángulo mágico, porque así como por arte de magia las señales que aparentemente son muy anchas, pues se reducen muchísimo y nos acercamos mucho a la apariencia de un espectro muy cercano a lo que aparecería en solución. Aquí tenemos unos ejemplos. Miren, todas este tipo de interacciones que ven en la parte superior, en la ecuación de arriba, son interacciones que suceden entre núcleos en un proceso de relajación. Ya casi andamos en tiempo. Déjenme tomar un par de minutos más. Y entonces estas interacciones nos permiten a estudiar muchísimo la materia. ¿Sí? La relajación nos da una cantidad de información importante. Vean ustedes, este es el espectro estático, una muestra sólida, en estado sólido. Si nosotros empezamos a girar al ángulo mágico, esta señal se empieza a
simplificar. Y tenemos una frecuencia que nunca cambia y este es el pico real. Le llamamos el desplazamiento químico isotrópico de ese carbono en particular. Este es un conjunto de técnicas de resonancia en estado sólido. El MAS viene de Magic Angle Spinning, el CP de Cross Polarization y etcétera. MQ de Multiple Quantum. Y hay muchas técnicas. Miren, esta que ustedes ven aquí es una sonda para RMN en solución y estos son los tubos que utilizamos para RMN en solución. Y el tubo entra vertical. Esta es una sonda donde se ve aquí donde cabe el rotor. El rotor va a ser diferente a esto. Aquí metemos la muestra empacadita en ese rotor. Sí hay diferentes medidas. Mientras más pequeño, más rápido puede rotar esa muestra. Y bueno, vean ustedes, por ejemplo, aquí tenemos el espectro de resonancia al ángulo mágico sin giro, ¿sí? Sin giro al ángulo mágico. Está el ángulo mágico, pero no está girando. Cuando nosotros la giramos ya se empiezan a ver las señales. Es decir, podemos nosotros minimizar muchísimo el ensanchamiento de las líneas. Hay muchas cosas que hablar respecto a sólidos. Aquí tenemos el espectro de la glicina, donde hay un importante factor que le llamamos anisotropía de desplazamiento químico, mal efecto bipolar. Está manifiesto aquí, miren. No se está rotando la muestra, aquí se está rotando a 2 kHz, es decir, 2000 veces cada segundo. Aquí se está rotando 15,000 veces cada segundo y ya vemos las señales de la glicina, del carbonilo de la glicina y de el CH2 de la glicina. Se ven prácticamente ya como espectros en solución. Me voy a brincar un poquito esto. Y bueno, quiero mostrarles esto. Hay una RMN que le llaman justamente RMN unilateral. La técnica le llaman mouse o mouse. Y bueno, esto sirve para determinar autenticidad en pinturas. Este equipo de resonancia, se fijan, por eso le llaman unilateral, porque el imán no es redondo como los que vimos en resonancia, son planos. Y entonces, pues esto nos ayuda muchísimo a ver la calidad de una pintura. Esta es una aplicación muy rápida. Me voy a brincar esto. Y porque andamos en tiempo. Quiero nada más mostrarles al final. Miren, afortunadamente, las autoridades del Politécnico hace algún tiempo decidieron crear un centro de nanociencias aquí en Zacatenco y me tocó a mí contribuir un poco para equipar el área de espectroscopía. Y nos tocó decidir entre un equipo de resonancia magnética nuclear y finalmente el dinero alcanzó para un equipo de 750 MHz. Es el equipo más potente que hay en México y viene equipado con muchas sondas para diferentes estudios. Ajá. Para diferentes estudios está abierta la opción en nanociencia. La doctora Elvia Becerra Martínez está a cargo de él y está haciendo un trabajo extraordinario en nanociencias. La verdad me da mucho gusto que sea un equipo que está dando muchos resultados, pero todavía falta que la comunidad exija otras técnicas de resonancia para explotar las capacidades de este equipo. Les quiero mostrar lo que tenemos en biológicas. Tenemos un equipo de 500 MHz y tenemos también un equipo de 600 MHz. Este equipo de 600 MHz está equipado también como el de nanociencias con un autosampler, ¿sí? Y este autosampler pues, nos permite meter las muestras aquí y hacer la programación automática de las muestras. Aquí vemos el carrusel que tiene hasta 24 muestras y si nos damos a la tarea de programar, pues bueno, nos podemos ir a casita, sobre todo ahorita en estas situaciones. De hecho, estos equipos se pueden manejar a distancia y podemos también tener los resultados de los espectros a distancia. Podemos configurar el equipo para que nos esté mandando la información vía correo electrónico. Muy bien. Espero que esto sea un bosquejo así muy general de lo que podemos hacer con resonancia. Y bueno, pues finalmente quiero agradecer muchísimo al comité organizador,
a todos los organizadores del taller de técnicas de caracterización de biomateriales y muestras biológicas, particularmente Mauricio, que se puso en contacto conmigo. Muchas gracias a todos ustedes. Y quiero también, pasaron por mi grupo de trabajo, la doctora Elvia Becerra Martín, les digo que trabaja en nanociencias, está a cargo de este equipo bellísimo de 750 MHz. Nayeli hizo el trabajo de café, Mabel el de naranjas, Iván Serrano también hizo metabolismo de fármacos, está actualmente en el Imperial College en Londres, y Julio César Ontiveros hizo el trabajo del gordolobo. Y bueno, agradecerle al CONACYT porque en el 2016 justamente nos dieron junto con el Politécnico apoyo para un equipo de resonancia para hacer metabolómica, entre otras cosas, de 600 MHz. Muy bien. Pues si hay alguna pregunta, creo que tenemos, aunque sea un minutito, 3 minutitos, no sé, lo que quiera el comité organizador, con mucho gusto estaré pendiente. Muchas gracias por su atención a todos. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por toda esta información y precisamente sí tenemos ya varias preguntas aquí anotadas en el chat y pues nada más nos vamos a dar unos minutitos. La primera es de Aideya Jaira López, nos pregunta, ¿cuál es el precio aproximado de este tipo de equipo? Sí, buena pregunta. Buena pregunta. Miren, este equipo que están viendo aquí, el de 600 MHz, lo compramos así como se va a la agencia y se compra el auto sin estéreo, con rines no de aluminio, sin detalles de lujo. Realmente viene austero. Lo único que nos preocupamos es el automuestrador, porque es muy, muy importante para nuestros tipos de estudios. Y solamente tenemos una sonda. Se fijan la lista de sondas que tienen nanociencias para sólidos, para solución, etcétera. Y tiene una sonda bellísima que es para muestras en semisólidos. Y nosotros solamente tenemos una sonda. Esperemos que no nos falle, porque si nos falla, pues ya no podemos hacer mediciones. Costó 16 millones de pesos, así como está. Si ustedes quieren un equipo yo les recomiendo un equipo de 600 para hacer metabolómica. Es el equipo estándar para hacer metabolómica. Pero si quieren con triple resonancia, es decir, para hacer estudios de proteínas, pues bueno, actualmente nos vamos a cerca de 38, 40 millones de pesos. Son equipos relativamente caros, valiosos, pero son extremadamente útiles son equipos fuertemente multidisciplinarios. ¿Sí? Nosotros tenemos que interactuar con muchas áreas del conocimiento, con muchos colegas que trabajan en biología, trabajan en medicina, trabajan en farmacología, trabajan en microbiología, en agricultura, los agrónomos incluso. Entonces, vale la pena, por supuesto, pero el Politécnico tiene una infraestructura muy sólida en resonancia magnética nuclear. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es de Eduardo Alain y pregunta, ¿en dónde podemos encontrar los resultados de los estudios que está mostrando? Si quieren, a través de Mauricio les mando yo algunos artículos de publicaciones que hemos tenido. Déjenme decirles que ustedes tienen la primicia del gordolobo y de la naranja. Son resultados no publicados todavía. Es un proceso un estudio que está en proceso, que está todavía exigiéndonos muchas otras cosas. Entonces, pero puedo pasarles bibliografía con mucho gusto sobre el estudio de metabolómica aplicado en otras áreas de conocimiento. A través de Mauricio se los hago llegar. ¿Qué les parece? Sí, estaría bastante bien. De hecho, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿este equipo puede ser utilizado para control de calidad de vacunas? ¿Y cómo se llevaría a cabo este proceso a grosso modo? Buena pregunta. Sí se puede. ¿Sí? De hecho, déjenme ver, creo que fue en este año, fue en el año pasado, salió un par de publicaciones
con una unidad de investigación en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde hacen el famoso factor de transferencia o el transferón. Y nosotros hemos ya analizado justamente el transferón. Hemos visto la estabilidad del transferón con el tiempo. Se ha determinado, se ha hecho polidispersión del transferón en un estudio combinado con masas y resonancia. Y bueno, con este grupo de trabajo se está contemplando la posibilidad de estudiar las vacunas. En el caso de las vacunas, déjenme decirles que hay RMN en donde se meten las células, ¿sí? Y se puede ver la actividad de la célula, la actividad metabólica de la célula. Me quedo corto en el número de aplicaciones, jóvenes, pero de que se puede estudiar, se puede estudiar. Por supuesto que sí. Siempre habrá un espacio para la resonancia en cualquier idea que se quiera implementar, tratándose de moléculas orgánicas que forman parte de un organismo vivo, que ya están aisladas, que están procesadas. En fin, incluso pues en RMN de minerales en estado sólido, pues se aplica muchísimo en mineralogía. No sé si contesté su pregunta al joven. ¿Sí me Pues escuchan? esperemos que sí haya sido así. Ok, Y ok. bueno, quedan pues varias preguntas, doctor, pero pues ya no nos alcanza el tiempo. No sé si usted esté de acuerdo en que se le hagan llegar por algún medio, ya sea a través de Mauricio, para que puedan seguir siendo contestadas. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Claro que sí. Muchas gracias. Y pues finalmente le cedo la palabra a mi compañero Mauricio.